1, verso 1. Dice la palabra del Señor. Póngase de pie en reverencia al Señor de la palabra, por favor. Note lo que dice conmigo, versículo. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Escuchó lo que dice? Dice siervo y apóstol. O sea, primero se pone como servidor y después como instrumento, mi hermano. ¡Wow! ¡Qué hermoso es eso! Siervo y apóstol de Jesucristo. Y dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, está diciendo Pedro, está escribiendo, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, y él está diciendo a todos aquellos que habéis alcanzado. Está diciendo no solamente a nosotros apóstoles, pero a todos aquellos, aunque no los veo, pero creo que a través de la justicia de Dios y del Señor Jesucristo habéis recibido ya, dice Pedro, una fe, ¿cómo digo qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, está diciendo, la misma fe que ustedes tienen es la misma fe que nosotros tenemos. La misma fe que hemos alcanzado es la que ustedes han alcanzado y alcanzarán todavía, dice, a través de la justicia de Dios y del Señor Jesucristo. Está escribiendo no solamente a la iglesia ahí, pero está exhortando a los que habrían de venir, hermanos, después de ellos, los que iban a seguir viendo lo de Jesucristo. Dice que iban a recibir una fe la misma que la de ellos. ¿Por qué? Porque la palabra dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo el justo. Amén. Una misma fe, un mismo bautismo. Amén. Hermanos, lo que dice aquí. O sea que no es diferente que la de ellos, es la misma. Dice aquí, verso 2: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Escuchó? Cuando dice la palabra gracia, está diciendo regalo. ¿Ok? Regalo, está diciendo. La palabra gracia quiere decir favor de Dios. La palabra paz comunica cuidado de Dios. O sea que Pedro dice, a los que han recibido la salvación a través de Jesucristo, está diciendo, favor de Dios y cuidado de Dios os sea dado a ustedes. ¿Cuándo? Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, en el proceso de continuar conociendo más quién es Dios y quién es Jesucristo, lo que dice Pedro. Luego sigue diciendo, verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, del afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tome asiento, por favor. O sea que Pedro está diciéndole a la iglesia, no solamente acá en los tiempos del Señor Jesús, pero Pedro está diciendo a la iglesia, hermano, constantemente, a todos aquellos que han de venir por causa del testimonio de Jesucristo, les está diciendo que la fe que practican, o sea, el evangelio de Jesucristo, el estilo de vida que tiene, lo que profesa, dice, es lo mismo que aquellos estuvieron profesando. O sea que si ellos eligieron ser discípulos de Jesús, y tú hoy te dices discípulo de Jesús, tienes que estar profesando
vida que tuvieron ellos. Y Pedro está diciendo que ya las bendiciones de Dios nos han sido entregadas. Pedro comunica en el primer versículo, dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, está diciendo Pedro que el creyente es partícipe de la naturaleza divina. Podemos experimentar las cosas espirituales porque hemos sido llamados por Dios en el momento que nos dio el don divino, que es Jesucristo. Nos dio poder y vida por su gloria, excelencia en Cristo, lo que dice Pedro. O sea que aquel creyente que ya entregó su vida a Jesucristo y ahora ha nacido de nuevo y es parte de las promesas divinas, así que ya ha recibido toda la obra completa de nuestra vida para ser testigos fieles ante los demás. Entonces Pedro comunica y dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, lo concerniente al reino de Dios, nos ha sido dado por su divino poder y autoridad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido, preciosas y grandísimas promesas. ¿Escuchó eso? O sea que el creyente tiene preciosas y grandísimas promesas en el conocimiento de Dios. Y le voy a decir cuáles son estas. O sea que ya te entregó el Señor a ti y a mí, nos ha entregado salvación a través de Jesucristo, nos ha entregado vida eterna en los cielos, nos ha entregado el Espíritu Santo, que fue la promesa, nos ha entregado su palabra divina. Son grandiosas promesas que tenemos nosotros en Cristo Jesús, hermanos. Salvación por nuestras almas en Cristo Jesús. Vida espiritual, porque antes estábamos muertos, grandísima promesa. El Espíritu Santo, la presencia de Dios, ahora con nosotros, grandísima promesa. La palabra de Dios, ahora con nosotros, grandísima promesa. Y Pedro dice que por causa y a través de las promesas, de conmigo ahí, verso 4, por medio de las cuales, dice, nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. O sea que el creyente, si no hubiera recibido salvación en Cristo Jesús, no tuviera vida eterna en el reino de los cielos, no morara el Espíritu Santo dentro de él o ella, no entendiera la palabra de Dios. Y Pedro dice que por causa y a través de lo que nos ha sido entregado, nosotros venimos a ser participantes de las promesas, de las cosas divinas del reino de Dios, experimentarlas en el momento que creímos y decidimos voluntariamente huir de la corrupción de este mundo a una nueva naturaleza divina que está en el reino de los cielos, lo que dice Pedro. O sea que el creyente ha sido equipado, hermano, con todo lo que necesita para vivir una vida que honra a Dios. Entonces Pedro dice en el versículo 5, vosotros también poniendo con diligencia, lo que dice Pedro, o sea, porque nosotros hemos sido llamados por Dios en el momento que nos escogió y nos dio el don divino, que es Jesús, nos dio vida eterna por su gloria, excelencia en Cristo, nos ha dado preciosas cosas a los creyentes para que pudiéramos entonces entender nuestra condición y pudiéramos huir de la corrupción de este mundo. Dios, al momento de salvarnos, nos equipó con todo lo necesario para vivir en este mundo como sus escogidos, dice Pedro. O sea que no hay pretexto para el creyente. No hay pretexto para el hombre y la mujer de Dios vivir una vida desordenada. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Jesucristo vino y al morir en la cruz del Calvario, dice la palabra, despojándose de toda su gloria, nos vino a mostrar un ejemplo de obediencia hacia el Padre. A través de morir en la cruz, de derramar su sangre, mostró compasión por la humanidad, amor por la humanidad. Al entregar su vida a rescate por nosotros, mostró, hermano, que Él ha sido el enviado. Ahora Pedro le dice a la iglesia, mira nuestra vida examinando las Escrituras, mira nuestra fe examinando las Escrituras, la fe que procesamos nosotros o que profesamos
vida de acuerdo a lo que hemos recibido. Entonces, nosotros hemos recibido una victoria en Cristo, quiere decir que ustedes han recibido una victoria en Cristo. Si Pedro y los apóstoles tuvieron la autoridad máxima moral dentro de ellos y los impulsó a ser instrumentos de Dios, de la misma manera el creyente hoy en día tiene la autoridad máxima que es Dios moral dentro de ellos a través del Espíritu Santo y los impulsa de la misma manera a vivir una vida con excelencia delante de Dios. Vámonos a los tiempos antiguos, hermano, en el tiempo de los apóstoles. Al instante que Pedro, Juan, todos ellos decidieron seguir a Jesús, es la palabra que fueron equipados para seguir al Maestro. Y la semana pasada hablamos en el mensaje lo que cuesta seguir a Cristo. Hablamos que Jesucristo no le gustan las cosas a medias. Jesucristo no quiere que la gente haga las cosas a medias. Él quiere que hagamos las cosas con diligencia y excelencia para Él. Vamos a pensar la semana pasada. ¿Qué dijimos? Que el creyente verdadero sacrifica, hermano, trabaja, hermano, vive una vida honrando a Dios. Entonces, conscientes de eso, entendemos lo que Pedro dice el día de hoy, que nosotros vivimos la misma fe, el mismo propósito, el mismo plan que fue dado a ellos a través de Jesucristo. Ese mismo plan ha sido dado a nosotros a través de Jesucristo de la misma manera, por obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que vivir la fe o profesar nuestra fe con ímpetu, hermanos. ¿Sabes qué es profesar? Es estilo de vida. O sea que el estilo de vida tuyo y mío debe de ser como que ya recibimos todo lo que teníamos que haber recibido, porque ya lo recibimos. Alguien dice, pastor, yo no sé si soy verdaderamente creyente, porque mi fe que profeso no es un estilo de vida de acuerdo a lo que la palabra está diciendo. Entonces, tienes que examinarte. ¿Por qué? Porque la palabra está diciendo que la misma fe que recibieron ellos es la misma fe que tú y yo tenemos. Quiere decir, la misma presencia de Dios, el mismo estilo de vida debe haber en los hijos de Dios. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos instrumentos de Dios. Nuestro estilo de vida debe ser, hermano, un estilo de vida que marca la diferencia en este mundo. Ya tenemos todo. Grandísimas promesas, hermano, sin contar todavía las que están en los cielos. Aquí en la tierra ya las tenemos, dice Pedro. ¿Qué nos dio? Dice que por gracia y por excelencia de Dios recibimos el regalo de la vida eterna a través de Jesucristo, su Hijo, muriendo en la cruz. Primera cosa que podemos nombrar, el Hijo de Dios viniendo en rescate por nosotros. Grandísima promesa. El Hijo de Dios dando su vida en rescate por ti y por mí. Tú y yo vamos a una condenación por la eternidad. Tú y yo vamos a un lago de fuego que arde con azufre por la eternidad. Y Jesús, dice la palabra, que fue el sacrificio en sustitución por ti y por mí. Entonces tenemos salvación en Cristo Jesús. Segunda cosa, tenemos la vida espiritual, que tú y yo antes estábamos ciegos y no podíamos vivir. Antes estábamos ciegos, dice la palabra, no entendíamos las cosas espirituales. Nos hablaban de Dios y nos parecía locura, como dice la palabra en Corintios. Hablaban de Dios en nuestra vida, creíamos que estaban locos ellos, porque estábamos muertos espiritualmente. Pero la palabra nos enseña que a través de Jesucristo recibimos la vida espiritual y podemos percibir las cosas espirituales, hermanos. Solamente eso, pero tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que es la presencia de Dios, la tercera persona de la Trinidad habitando en medio nuestro. Es una promesa grandiosa y gloriosa que tú y yo tenemos el día de hoy. Si tú dices, ¿quién es el Espíritu Santo, pastor? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y habita en ti y habita en mí. Y es una promesa gloriosa que tenemos. Y si no fuera suficiente para que posiblemente tenemos lo que se llama la palabra de Dios. La palabra que nos impulsa a conocer a Dios. La palabra que nos impulsa a entender de Dios. La palabra que nos impulsa a autoexaminarnos. Es un espejo la palabra. La palabra nos refleja nuestra condición. Al momento de estar expuestos a la palabra, es como un espejo que nos muestra los pequeños detalles de nuestra vida.
Al momento de estar expuesto a la palabra, nos muestra nuestra condición delante de los ojos de Dios, nos ayuda a examinarnos. La palabra dice que penetra como espada de dos filos, que llega hasta lo más profundo de la intención del corazón y diciendo los pensamientos de la persona. Escúchame, hermano, tenemos las promesas divinas. O sea, de aquí para arriba, para lo espiritual, Dios ya cumplió y ya nos dio y nos equipó con lo necesario. Ya tenemos todo lo que necesitamos para ser un hombre o una mujer de Dios. O sea, Dios hizo la parte que le toca a Él hacer. Dios nos dio lo necesario para nosotros, pero Pedro nos está diciendo aquí que tenemos nosotros que poner de nuestra parte también. ¿Cómo? Ahora, hermano, no es que vamos a añadir a la salvación o vamos a añadir a la obra de Dios, no vamos a añadir nada porque estamos completos. Pero lo que Pedro está diciendo aquí a la iglesia es que tenemos que poner de nuestra parte el esfuerzo, hermano, de ser diligentes. Ve conmigo, en el verso 6, ve conmigo. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud. Lo que dice, para que ahí, ¿escuchó? O sea, Pedro comienza la carta y nos dice que estamos completos en Dios, que todo lo ha entregado. O sea, que Dios ya hizo su parte. Pero dice Pedro que el creyente que desea y ama y quiere honrar a Dios, tiene que esforzarse y poner de su parte en esta vida, en esta tierra, en este cuerpo físico, en este pensamiento. Tiene que poner de su parte, dice, diligentemente. ¿Sabe qué dice diligentemente, hermano, esa palabra? Diligentemente, esa palabra quiere decir, apúrense. Diligentemente quiere decir rápido, alertas, atentos, activos, despiertos. ¿Sabes lo que está diciendo Pedro? O sea, todos los creyentes, dice aquí, verso 5, vosotros también, los creyentes, poniendo toda diligencia, hermanos, o sea, esfuércense, creyentes, por estar alertas, despiertos, atentos, activos. Y dice, ¿qué haciendo? Por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pare un poquito ahí. Vamos a ir primero palabra por palabra para que usted y yo nos autoexaminemos y podamos hacernos un examen y podamos decir, sí, lo estoy haciendo. Primera cosa que dice, que podamos añadir a nuestra fe. Recuerde, la fe en esta palabra quiere decir el estilo de vida que profesamos. O sea que Pedro dice que a tu estilo de vida, a mi estilo de vida, le tenemos que añadir nosotros virtud. ¿Qué es virtud? Virtud, hermano, es un conjunto de cualidades intrínsecas que comunica tres palabras. ¿Cuál? Moralidad, bondad y valor. Entonces, a tu estilo de vida tienes que añadir moralidad, tienes que añadir bondad y tienes que añadir valor. Es lo que dice Pedro. Y no solamente eso, ¿para qué necesito yo moralidad, pastor? Pablo dice, hermano, moralidad es importante. Tus actos morales, ¿en qué piensas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te mueves con las personas? ¿Cómo te relacionas con otros? Moralidad es importante, hermano. Hoy en día la moralidad se ha agotado en los hogares, se ha agotado en las vidas. No les importa la moralidad de las personas. Andan hablando, maldiciendo, pensando cosas malas, en lascivias, todo de leyes, pasajeros. La moralidad está por los suelos en las naciones. Pero tenemos todo tipo de maldad en todas estas naciones. Porque la moralidad se acabó en muchos lugares, hermanos. Pero el creyente verdadero tiene que añadir moralidad a su estilo de vida. Lo que dice,
No solamente eso, tiene que añadir bondad a su estilo de vida. Se acabó la bondad muchas veces hoy en día. Se acabaron los hombres y mujeres bondadosos hoy en día. Ya nadie se preocupa por el necesitado, nadie se preocupa mucho por el que está en escasez. Muchos no se preocupan ya por aquel que está padeciendo, porque se acabó la bondad de muchas personas. Ahora solamente las personas buscan su propio beneficio personal, porque la bondad se agotó de su estante. No solamente eso, ese Pedro tiene que añadir valor. Se acabó el valor en muchas vidas, muchas personas. Ahora muchos huyen, no tienen valor para enfrentar el estilo de vida como un creyente, una mujer o un hombre verdaderos. Se acabó el valor de los hombres como había en el tiempo de antes. Antes, ¿qué hacían los hombres? Morían por causa del Evangelio. Preferían huir de la contaminación de este mundo. Preferían que salir de la contaminación de este mundo. Pero se acabó el valor en estos tiempos, hermano, en los hombres y mujeres de este mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Entonces Pedro dice que al estilo de vida añadas virtud y a la virtud añadas conocimiento. ¿Qué es conocimiento, pastor? Conocimiento es saber y conocer lo concerniente a Dios. Obviamente Pedro no está comunicando que el hombre tiene que añadir el conocimiento a la virtud, el conocimiento mundano. No, el conocimiento de este mundo es pasajero. Alguien puede adquirir todo el conocimiento en computación, todo el conocimiento en aviación, todo el conocimiento en todo tipo de cosas que hay en este planeta. Pero ¿de qué le sirve el conocimiento terrenal cuando no hay el conocimiento celestial, hermanos? Aquí Pedro está diciendo que a la virtud le añadas el conocimiento, o sea, que no se quede solamente con ser moral, o ser bondadoso, o ser valiente, pero que sigas añadiendo a tu vida que el conocimiento de las cosas de Dios, es lo que dice Pedro, saber lo concerniente a Dios. Déjame decirte una pregunta, mi hermano. Si te preguntara el día de hoy a ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Podrías decir con certeza quién es cada uno de ellos, cuál es su función y qué es el plan de Dios para cada uno de ellos? Y tú dices, sí, pastor, gloria a Dios, estás adquiriendo conocimiento, pero no es suficiente, porque tienes que seguir conociendo los planes y propósitos de Dios a través de su palabra. Y si tú puedes decir, no, pastor, yo no puedo decir honestamente, no puedo decir quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, me falta conocimiento, no puedo decir cuál es la función de ellos ahorita, no puedo decir qué es lo que va a ocurrir o qué están planeando o qué planearon. Entonces quiere decir que te falta adquirir conocimiento, hermano, de las cosas de Dios. Es lo que Pedro está diciendo, que a la virtud le añadas el conocimiento y que al conocimiento le añadas, que dice dominio propio, es lo que dice ahí. Escucha conmigo, verso 5. Vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Es lo que dice ahí, dominio propio. Dice, el dominio propio es importante, hermano. ¿Qué es dominio propio? Si tú dices, no sé qué es dominio propio, pastor, nos falta adquirir conocimiento, entonces, de las cosas de Dios. El dominio propio, hermano, es la habilidad de regular tu comportamiento moral y físico. Es el dominio propio. El dominio propio también es la habilidad para administrar tu estilo de vida y lo que te pertenece. Es dominio propio. Entonces, dice la palabra que al conocimiento que adquieres de las cosas de Dios, tienes que añadirle el dominio propio. O sea, tienes que aprender a vivir y tener la habilidad de regular tu comportamiento moral y físico, es lo que dice Pedro. Y no solamente eso, dice que al dominio propio le añadas que paciencia, es lo que dice Pedro. Paciencia. ¿Qué es paciencia? Paciencia es la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal, es lo que dice. Y también la paciencia es firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. O también paciencia expresa esperar persistentemente y sin desmayar y ser fiel hasta el fin. Eso es paciencia.
¿Escuchaste? O sea que Pedro está diciendo que al dominio propio le añadas paciencia, o sea, la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. O sea que la firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. O sea que esperar persistente y ser fiel hasta el fin, es lo que dice Pedro. ¿Te fijaste, hermano? O sea que ya recibimos de parte de Dios las cosas espirituales, la salvación, la vida eterna, el Espíritu Santo, y tenemos su palabra. Pero tú y yo, como hijos de Dios, si queremos ser verdaderamente instrumentos de Dios, dice Pedro que tenemos que poner de nuestra parte, y si profesamos un estilo de vida que honra a Dios, tenemos que esforzarnos por practicar virtud, que es, hermano, moralidad, bondad y valor. Y cuando practicamos virtud, dice que tenemos que continuar no solamente con practicar virtud, pero tenemos que continuar con conocimiento, hermanos. O sea, adquirir más conocimiento para saber cómo es Dios y quién es Él. Y después del conocimiento, es la palabra, que tenemos que añadir a nuestro estilo de vida dominio propio. Tenemos que tener la capacidad de poder contenernos y que no nos provoquen a ira y a hacer el mal. Paciencia. Tú y yo, hermano, somos instrumentos de Dios. Si Dios te entregó a ti, hermano, tu familia, tu casa, todo lo que te pertenece, tienes que aprender a tener dominio propio, o sea, saber administrar lo que tienes. No solamente eso, dominio propio es administrar tu estilo de vida, tu comportamiento moral y físico. Alguien dice, yo tengo dominio propio, pastor. Gloria a Dios, lo está demostrando. Pero si la gente te mira a ti como un hombre o una mujer que no puedes, hermano, dirigirte o conducirte, un verdadero hijo de Dios, tenlo por seguro que no tienes dominio propio en tu propia vida. Entonces estás escaso de dominio propio. Si no tienes paciencia en tu vida, no tienes la capacidad de soportar el sufrimiento y el mal que viene, estás padeciendo de paciencia, carecer de paciencia. Si no tienes firmeza para no dejarse provocar o reaccionar a ira, estás careciendo de paciencia. Si no tienes, hermano, la habilidad de poder esperar persistentemente y ser fiel hasta el final, estás careciendo de paciencia. Si no tienes ninguna de estas cosas en tu vida, es mejor que hagamos lo que Pedro dice, diligentemente, o sea, apresúrate, o sea, rápido, o sea, despiértate, o sea, está activo. ¿Para qué? Para poner en práctica estas cosas en tu vida. No solamente eso, a la paciencia añádele piedad, dice Pedro ahí, quiere decir las cosas divinas. Y a la piedad añádele afecto fraternal, o sea, preocuparse por los demás, por los seres queridos, por los amigos, por los vecinos, por las otras personas. Estuve ayer limpiando el gabinete de la oficina de la iglesia y encontré la caja de las peticiones que se pusieron en el año, a fin de año, para que el Señor obrara en ellas. Esa caja, sacamos las peticiones, limpiamos todas las cosas, y uno de los papeles cayó al suelo. Yo lo tomé y miré el papel y lo leí. Un hermano de la iglesia, en el día 31 de diciembre, escribió en ese papel: mi petición es que Dios me dé la capacidad de ser mejor seguidor de Él, que Dios me ayude con mi esposa, que Dios bendiga mi familia, que mis hermanos y mis hermanas sean salvos. No solamente eso, que Dios bendiga a todos los hermanos del mundo y que Dios bendiga a toda la humanidad para que pueda venir al conocimiento de Dios. ¿Escuchaste la petición, hermano? No solamente por mí, por mi esposa, por mi familia y por el vecino, pero por todas las personas que no conocen de Dios. Eso se llama, hermano, verdaderamente tener afecto fraternal en su interior, que sale del interior el preocuparse por los demás, no solamente yo, pero los demás. Yo leía esa petición y comencé a decir: Señor, gloria a Dios que hay en este hermano ese deseo
de manifestar el interés y compasión por las demás personas, aunque no son salvos ni creyentes. Eso es lo que está diciendo Pedro, que a la paciencia le añadas piedad, que a la piedad le añadas el afecto fraternal, preocuparse por los demás, por los seres queridos, por los amigos y por los vecinos. Y que a la piedad le añadas el afecto fraternal, y al afecto fraternal le añadas el amor, hermanos, el amor. Cuando hablamos del amor, hablamos de un tema muy grande y amplio, porque según la palabra en el libro de Corintios, capítulo 13, dice la palabra que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, ¿oíste? O sea que la palabra está diciéndonos que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que poner en práctica en nuestra vida estas virtudes. Si es que eres hijo de Dios. Porque Dios ya te dio a ti y a mí lo necesario en el área espiritual. Pero en el área, aquí, en esta tierra, tenemos que diligentemente poner en práctica estas virtudes de nuestra vida. Y la única manera que lo vamos a lograr es estando en una comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Dios es el que produce en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que si tú estás impulsado a buscar la virtud, es porque Dios puso en ti el deseo de buscar la virtud. Si no lo estás haciendo, es porque estás, hermano, siendo negligente, hermana, a las cosas de Dios. Escuchate lo que dice Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿oíste? Escúchame. Porque si estas cosas, lo acabamos de leer, están en vosotros, o sea, dentro de ustedes y de mí. No dice que si esas cosas las escuchamos por fuera, no dice que si aquellas cosas las vemos en otro, no dice que si aquellas cosas se manifiestan en otro, dice que si estas cosas que acabamos de nombrar, dice Pedro, están dentro de ti y de mí, ¿qué va a pasar? Nota lo que dice la palabra, verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Oíste? Que si estas cosas abundan en ti. O sea que si constantemente estás desarrollando estas cosas en tu vida y están abundando, algo va a ocurrir. ¿Cuál? Dice que no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es la palabra ocioso? Ocioso es estar sin hacer nada de provecho de lo que es. Puedes hacer algo, pero nada de provecho. Ocioso. Hacer nada de provecho. Entonces, está diciendo Pedro que si estas cosas moran dentro de ti y están practicándose constantemente, vas a ser impulsado a no estar sin hacer nada, no a estar ahí quieto, vas a estar constantemente impulsado a hacer cosas en el reino de los cielos. Y luego dice ahí también, hermano, no os dejarán estar ociosos y dice sin fruto, es lo que dice. Dice que va a haber un fruto al que practique estas cosas. Va a haber un fruto en el que es diligente. Va a haber una manifestación en el que es diligente en poner en práctica estas cosas. Dice, va a haber un fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea que vas a ir creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a conocer más quién es Dios, más que es Jesucristo, más que es el Espíritu Santo, y vas a llegar a amar más con pasión a Dios, hermano. ¿Es lo que dice Pedro? ¿Es lo que está diciendo Pedro? Pero si estas cosas habitan dentro de ustedes, o sea, se están
practicando, procesando y poniendo en práctica, algo maravilloso va a ocurrir en su vida que los va a impulsar a no estar ociosos, hermanos. ¿Qué dijo el apóstol Pedro en aquel tiempo, hermanos? Él no dijo, me voy a quedar quieto. Acabo tenemos 10 discípulos más que pueden hacer lo que yo hago. No, él no dijo eso. Él vivió diligentemente su vida, hermano. Ve la historia de los evangelios. Libro de los Hechos, ve la historia. Pedro con Juan, por un lado, predicando el evangelio, hablando a las personas. Jacobo, por otro lado, viajando a Samaria, predicando el evangelio. Por otro lado, hermano, Pablo, Silas, Timoteo, los discípulos, o sea, diligentemente cada uno de ellos poniendo en práctica las cosas. No estaban ociosos sin hacer nada. Y al que estaba ocioso lo exhortaban. ¿A qué? A que se pusiera a hacer las cosas a las cuales fueron llamados. Entonces tú y yo, hermanos, somos exhortados a través de la palabra a redarguir nuestros pensamientos, examinarnos y decir, ¿estoy practicando lo que la palabra dice? Si no, estás fallando al Señor, hermano. Estás fallando al Señor, hermana. ¿Por qué? Porque virtud, hermano, es moralidad, bondad, valor. Conocimiento, saber lo concerniente a Dios. Dominio propio, habilidad de regular tu comportamiento moral y físico. Y la habilidad para administrar tus bienes. Paciencia, capacidad de soportar el sufrimiento y el mal. Firmeza para no dejarse provocar o reaccionar con ira. Espera persistente y sin desmayar. Piedad, las cosas divinas. Afecto fraternal, preocuparse por los demás, por los seres queridos, amigos, vecinos. Amor. El amor, lo acabo de mencionar, en una amplitud, hermanos. ¿Te has autoexaminado tu propia vida? ¿Puedes decir con firmeza, soy un verdadero seguidor de Jesús? Si hay algunas áreas en tu vida en las cuales Dios trata contigo el día de hoy, hermano, hermana, quebrántate delante del Señor y dile, Señor, ayúdame. Ya he recibido lo que tú tienes para mí. He sido salvo, he recibido vida eterna, he recibido el Espíritu Santo. Ahora tengo tu palabra, tengo lo que necesito, Señor. Ahora ayúdame a poner de mi parte lo que necesito poner. ¿Quién de los apóstoles fue forzado por el Señor Jesús? Nadie. ¿Quién de ellos fue forzado a seguirle y sacrificar? Nadie. ¿Quién el día de hoy está siendo forzado o forzada a seguir a Jesús? Nadie. Nadie te forza a seguir a Jesús. Pero la palabra dice que tienes que mostrar el fruto de un hombre o una mujer de Dios diligentemente, mis hermanos. Amén. Diligentemente. Gloria a Dios.